Hoy supongo que va a ser breve respecto a otras veces que estuvimos aquí, porque bueno, básicamente es contarles que se va a abrir un nuevo llamado de FONAPYME y las características del mismo van a ser iguales al último llamado que estuvo operando el cierre en el 30 de junio de este año. Vamos a abrir ahora en octubre, primeros días de octubre, aún no está definida la fecha exacta, pero se podrán enterar de la puesta, digamos, en marcha de esta nueva convocatoria entrando a la página de la CEPYME, ¿sí? www.cepyme.gov.ar, en la solapa programa FONAPYME. Ahí, digamos, van a estar todas las condiciones que, como les adelanté, son las mismas que tuvimos en el último llamado, ¿sí? Es decir, la tasa de interés sigue siendo del 9% fija y en pesos. El programa sigue financiando la adquisición de bienes de capital nuevos, ¿sí? No usados, construcción e instalaciones, los mismos rubros que veníamos financiando. Perdón. Los plazos siguen siendo hasta 7 años, con un año de gracia para amortización de capital. Y bueno, vamos a tener, en este llamado vamos a tener un cupo de 130 millones, si bien no va a haber cierres mensuales, como es habitual en el FONAPYME, va a haber una especie de cierre, pero no con un cupo determinado, es decir, se abre en octubre la convocatoria. A fin de octubre se hace un cierre parcial, pero sin una limitación de cupo. Es decir, salvo que la demanda en ese mes supere los 130 millones ofertados ya, ¿no? Por todo el llamado. Pero si la demanda es menor a ese monto, es decir, llegan proyectos por 100 millones de pesos, ¿sí? Se hace un cierre y seguirá, digamos, operando otro nuevo cierre a fines de noviembre, pero ya el cupo estaría restringido a esos 30 millones restantes. No sé si me expliqué bien, pero previamente los llamados de FONAPYME tenían un cupo determinado. En el anterior llamado fue de 20 millones por mes. Esta vez no lo hay, pero sí se hace un cierre a fin de octubre para empezar a evaluar los proyectos que ya hayan ingresado y luego se continúa con las nuevas presentaciones en noviembre. El cierre definitivo del llamado va a ser el 21 de diciembre. Así que la recomendación, teniendo en cuenta lo que pasó en el último cierre en junio de este año, que teníamos 20 millones disponibles y nos demandaron por 120 millones de pesos, ¿sí? O sea, nos superaron 100 millones de pesos lo que habíamos ofertado. Entonces la recomendación es, si tienen un proyecto que presentar, háganlo lo antes posible, ni bien se ponga en vigencia el nuevo llamado, ¿sí? Porque es muy probable que el cupo se agote rápidamente, ¿sí? Si se dejan estar y piensan que si presentan a fines de diciembre van a estar complicados para poder acceder al financiamiento del programa. Luego, bueno, de las condiciones, no sé si resta algo por decir, pero bueno, ya les dije, la tasa fija en pesos 9%, plazos de hasta 7 años, con un año de gracia para amortización de capital, y el destino sigue siendo el mismo. Seguimos financiando hasta 1,5 millones de pesos y hasta el 70% del costo total del proyecto, ¿sí? La empresa que solicita el crédito tiene que seguir aportando un 30% al proyecto. Creo que es todo. No sé si habrá alguna consulta. Bueno, no sé, bueno, si quieren comenzar a hacer consultas a través del chat, nosotros, bueno, se las leemos a Pablo para que pueda respondérselas. Bueno, tenemos una persona había preguntado si podías repetir, por favor, cuándo era la fecha de cierre, el próximo cierre. El cierre definitivo del llamado es el 21 de diciembre. Lo que yo comentaba es que puede haber cierres parciales, pero no hay un cupo determinado para el cierre, que sería a fin de mes, digamos, a fin de octubre, y a fin de noviembre habría un cierre parcial.
la fecha de cierre definitiva, el último día para presentar proyectos sería el 21 de diciembre de este año. ¿Y la apertura, nos preguntan? La apertura, como dije, va a ser en estos días, primeros días de octubre. No está definido aún, se están cerrando ya las últimas formalidades, pero está confirmado que se va a abrir el llamado. Puede ser 1 de octubre como puede ser el 10, supongamos, pero no suponemos que no va a pasar de ese plazo. Bueno, nos pregunta Montero Torres si este programa es solo para empresas constituidas o se puede emprender algo desde cero. No. Bueno, eso es lo que me faltó resaltar, cometiendo el error suponiendo que todos los que están del otro lado ya conocen el programa. El programa sigue siendo, como dije, con las mismas características, sigue teniendo las mismas características, y es que financiamos empresas que tengan más de 2 años de antigüedad, ¿sí? Y cuando decimos 2 años de antigüedad nos referimos a que tenga facturación en los últimos 2 años. Si una empresa se constituyó hace 2 años pero empezó a facturar este año, supongamos, no aplicaría tampoco al FONAPYME, ¿sí? O sea, tienen que tener 2 años facturando y que pertenezcan a los sectores de industria, toda la industria, servicios industriales y el sector de la construcción. También la agroindustria estaría incluida, ¿no?, dentro del programa. Pero no, empresas que recién se inician no pueden aplicar al FONAPYME. Bueno, tenemos otra consulta de Industria José Cepaz. Dice si contemplan ampliación del espacio físico. Ampliación del espacio físico. Una cosa sería la ampliación teniendo ya el espacio físico, y otra es ampliación del espacio físico en el sentido de que tienen que comprar un terreno. Eso no lo financia el programa. Sí, admitimos la posibilidad de que una empresa compre un terreno y lo ponga como contraparte, este 30% que yo mencionaba que tiene que aportar la empresa al proyecto. La ampliación es en términos de construcción, ¿no?, de construcción civil, ¿sí?, de obra civil. Bueno, del Centro IDEVA Avellaneda nos preguntan si hay cupos por provincias. Sí, como siempre. En realidad, los parámetros están definidos por la Ley de Coparticipación Federal, pero como siempre les digo, eso es relativo porque si bien hay un porcentaje determinado previamente para cada provincia, hay muchas provincias que no presentan proyectos en determinadas convocatorias. El cupo asignado a esas provincias que no presentan se deriva a las que sí presentan, ¿sí? Entonces se hace una reasignación de los recursos. Bueno, de la agencia ADER San Jerónimo de Galvez nos preguntan: desde el programa del Bicentenario me recomiendan FONAPYME para un proyecto de traslado de una YPF, que supongo debe ser una estación de servicio, afuera del ejido urbano y para nuevas instalaciones e infraestructura de la misma. El monto total de la inversión es de 2 millones de pesos y se solicitarían 1 millón de pesos. Claro, supongo que por el monto le están recomendando que venga el FONAPYME, porque como las características de los dos programas son muy similares, ¿sí?, y lo que nos diferencia, entre otras cosas, hay pequeñas diferencias, pero nos diferencian los montos que pueden financiar cada programa. Entonces, se ha convenido de palabra, digamos, no hay un acuerdo escrito, pero sí con el programa del Bicentenario, como que complementándonos para que los proyectos que reciben ellos, que son que solicitan un monto inferior al 1,5 millones, lo derivan al FONAPYME, ¿sí?, siempre y cuando cumpla con todas las características que, como dije, son similares para los dos programas. Entonces, supongo que desde ese lado le están recomendando venir a pedirnos a nosotros directamente, ¿sí? Y si es para la compra de equipamiento, claramente que sea nuevo, ¿no? Claramente que lo pueden solicitar en el FONAPYME.
Bueno, muy bien. Javier Gómez, de la Secretaría de Industria de José C. Paz, nos pregunta ¿qué entidades bancarias otorgan el crédito? El FONAPYME es un fideicomiso financiero, ¿sí? Quienes integran los fondos de este fideicomiso son el Banco Nación y el Banco Vice. Pero quienes analizamos los proyectos somos nosotros en FONAPYME dentro de la Secretaría PYME, ¿no? Lo que sí, digamos, los bancos integran el comité de inversiones que tiene el FONAPYME, ¿sí? Que tiene su representante del Banco Nación, su representante del Banco Vice y el representante de la Secretaría. Pero, en definitiva, digamos, los montos los integran el Banco Nación, el Banco Vice, pero quienes autorizan, en definitiva, los desembolsos somos nosotros, el FONAPYME, ¿sí? Es decir, la Secretaría. Bueno, nos pregunta Carlos Correch. Dice, ¿qué hay que hacer? Dice, ¿hay que hacer una presentación previa abreviada o se ingresa con una carpeta completa? No, no hay presentaciones previas. Directamente los formularios, el formulario en realidad, porque en la página van a tener las bases y condiciones, que es el anexo 1, que es un Word, que está colgado, va a estar colgado en la página. Actualmente creo que está colgado el del anterior llamado, que si quieren ir mirándolo es muy similar al nuevo que se va a poner en breve cuando se ponga en vigencia el nuevo llamado. Y el anexo 2, que es el formulario, que es un Excel, ¿sí? Ahí es donde tienen que completar todos los datos que se les solicita. Y en las bases y condiciones, como lo que les mencionaba recién, en el anexo 1, tienen también el listado de documentación adicional que tienen que presentar juntamente con el formulario. Bueno, la siguiente pregunta. Pero no se hacen presentaciones previas, ¿no? Es directamente la presentación formal y definitiva. Javier Gómez, de la Secretaría de Industria de José Paz, nos preguntan si intervienen las SGRs. Si intervienen las SGRs. Que amplíe un poquito la pregunta, porque sí intervienen, pero no quiero saber a dónde apunta la pregunta. Claro. Bueno, si podrías ampliarnos la pregunta, bueno, la reformularíamos entonces. Rosalía Aguirre nos pregunta si los proyectos que se presentaron para el cierre del 30 de junio tienen que enviar toda la documentación nuevamente. Se presentaron y no ingresaron por el cupo. Los proyectos que no ingresaron por cupo al cierre del 30 de junio pueden volver a participar, pero van a tener que completar el nuevo formulario, que si bien es similar, tiene algunas diferencias, y toda la documentación que se pueda utilizar de la carpeta que han presentado previamente, solicitan por nota que se vuelva a utilizar en esta convocatoria, y la que tengan que actualizar la adjuntan con el formulario nuevo. Bueno, del Centro IDEA Avellaneda nos preguntan cuáles son los cupos de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. No lo... ¿No hay cupos por provincia? Sí, hay cupo por provincia, pero no lo tengo definido el número. Si quiere que me llame... Claro, bueno, quizás si podés ir a hacer la consulta por mail... Que me llame, que ¿sí? Se lo respondemos. O bueno, o nos llamas del Centro IDEA y te respondemos. Quería decir algo respecto a la persona que consultó sobre si participan las SGRs. Quizás yo lo interpreto de una manera, bueno, y después que me corrija si no lo interpreté bien. Sí, las SGRs participan en el proceso de instrumentación de las garantías. Nosotros en el FONAPYME tenemos convenios con unas 20 SGRs. En estos convenios, que son en particular entre FONAPYME y las SGR, ¿sí? No sirve, estas cláusulas que tienen estos convenios no sirven para otras operaciones que quieran hacer las empresas con las SGR. Sí, para FONAPYME en particular se le estipuló desde este convenio que no pueden cobrarle a la empresa que acceda a la garantía, digamos, de una SGR para avalar un proyecto de FONAPYME, no le pueden cobrar más del 1,5% de comisión. Y bueno, en ese sentido sí participan
y bastante activamente en el proceso de instrumentación de garantías, porque hoy por hoy entre el 80 y el 85% de la cartera de créditos que tiene el programa, la garantía la puso una SGR, ¿sí? Eso en la cartera actual del programa. Bueno, perfecto. Ciro Montenegro nos pregunta si puede una cooperativa de servicios públicos presentar un proyecto. Dice, tiene una fábrica de postes de cemento y anexos. ¿Entraría en construcción? ¿Me podrías repetir, por favor? Sí. Un segundito. Dice Ciro Montenegro que si puede una cooperativa de servicios públicos presentar proyectos. Dice que tiene una fábrica de postes de cemento y anexos. Dice si entraría en construcción. El inconveniente en este caso es que nosotros no financiamos cooperativas. El programa financia sociedades anónimas, sociedades de hecho, SRLs y unipersonales. Cooperativas están excluidas en las bases y condiciones del programa, así como fideicomisos, etcétera. Sí. Bueno, está estipulado expresamente en las bases y condiciones que se financian sociedades anónimas, sociedades de hecho, unipersonales y sociedades de responsabilidad limitada. Sí, les pido disculpas si escuchan martillar, porque arriba tenemos una obra que pedimos que paren, pero bueno, no siguen martillando. Ahora vamos a ver qué se puede hacer con eso. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que es de Javier Gómez, de la Secretaría de Industria de José C. Paz. Dice, ¿qué garantías debe presentar las pymes? ¿Qué garantías pueden presentar? Bueno, una opción sería la que ya estuvimos hablando recién, que es el aval de una sociedad de garantía recíproca, ¿sí? De una SGR. Puede ser garantía hipotecaria directamente para tramitarla con el Banco Nación. Pueden ser garantías prendarias y algo que no es habitual, en realidad hay un caso cada 500, por decir una cifra, que es caución de bonos del Estado Nacional. Pero en general, digamos, son esas tres opciones: prenda, hipoteca y sociedad de garantía recíproca. A nosotros no nos interesa cuál es la contragarantía que le pueden ofrecer a una sociedad de garantía recíproca. Siempre y cuando se la acepten, nos interesa que nos manden el certificado del aval y listo. Digamos, si ustedes como pyme tienen ya vínculo con alguna SGR y están calificados, supongo que sería más sencillo obtener el certificado de aval para Fonapyme, quizás sin una contragarantía o con otra contragarantía que no sea un terreno, un inmueble o una maquinaria, ¿no? Una máquina. Bueno, acá hay una pregunta que tiene referencia con las garantías, que dice, ¿por qué porcentaje del monto se debe presentar la garantía? Depende del tipo de garantía. Si es hipoteca, depende si es un bien propio de la empresa o si es un bien ofrecido por terceros. Si es propio, tienen que cubrir el 110% del monto del crédito. Si es bienes ofrecidos por terceros, es el 140% del monto del crédito. Y en el caso de prendas, es hasta cubrir más del 130% del monto del crédito. En el caso de sociedad de garantía recíproca, es 1 a 1 la relación, o sea, el 100% del crédito. Bueno. Nos pregunta Mauricio Funes, ¿por qué es recurrente el pedido de incremento del capital social de las empresas para acceder al crédito, cuando en las bases y condiciones del programa no se hace mención a ello? Dice que solo se hace referencia a la limitación del crédito con respecto al patrimonio neto de la empresa. No sé si podríamos ampliar. Sí, no hay una respuesta concreta, digamos, general, ¿no?, para todos los casos, pero sí... Sí hay algo que es habitual, que se solicite capitalizar, y en muchos casos es porque la empresa solicitante, supongamos una sociedad anónima, cuando presenta el proyecto, supongamos que cumple con todas las condiciones, ¿no?, impuestas en las bases y condiciones, y entre ellas la del patrimonio neto, que es de
tener un patrimonio igual o superior al monto que se solicita. Pero nos encontramos con que, por ejemplo, tienen el mínimo exigido de capital por ley, que es de 12.000 pesos. Perdón. En ese caso, lo que le decimos en realidad es, bueno, lo voy a traducir para no decirlo con palabras técnicas, ¿no? Sería una forma de decirle, bueno, nosotros confiamos en tu empresa, te otorgamos un crédito, ¿sí? Vos demostrame que confías en tu empresa, entonces inmovilizá el dinero que tenés en el patrimonio en tu empresa. Sería una forma, digamos, de pedirle eso, ¿no? A las empresas que se le pide capitalizar. Y en realidad, digamos, si bien hay cosas que no están estipuladas en las bases y condiciones, son criterios que se toman en conjunto con el comité de inversiones que yo mencionaba, que tiene el programa, lo que mencionaba previamente, ¿no? Esto de que tiene su pata de los bancos también, y hay que consensuar a veces con el criterio que tenemos nosotros de Fondo de Desarrollo con el criterio que tienen los bancos, que es diferente. Entonces, bueno, una de las cuestiones que generalmente se tratan es esa, digamos, ver si es necesario que las empresas que acceden a los créditos tengan que capitalizar algo de su patrimonio neto, ¿sí? para poder acceder. Bueno, nos pregunta, bueno, antes de seguir con las preguntas, porque varios en el chat dicen que se escuchan golpes, les pido nuevamente disculpas porque tenemos una obra. Nosotros estamos instalados en el edificio del Ministerio de Industria, de Economía, perdón, y tenemos una obra en el piso de arriba que, bueno, ya pedimos que corten. Ahora parece que, bueno, no van a martillar más. Bueno, seguimos con las preguntas. Marilyn nos consulta, a ver, si se puede presentar un proyecto para la construcción de un galpón desde cero, necesario para que una empresa se traslade a un parque industrial. Sí, claro que sí. Siempre y cuando tengan el terreno, ¿no? Porque se complica en el caso de que quieran financiar la construcción en un terreno alquilado. Pero si el terreno es propio, sí, claro que sí. De la DER, de San Jerónimo, nos preguntan si la instrumentación sigue siendo con pago a proveedores, porque se complica mucho cuando las inversiones son en construcción. Sí, el programa sigue desembolsando la cuenta de los proveedores. En realidad eso es lo estipulado en las bases y condiciones previamente, ¿no? Pero después, cuando vamos a la realidad, muchas empresas, una vez que ya presentaron el proyecto, comienzan a invertir, lo cual está también considerado, ¿no?, en las bases y condiciones. No pueden realizar ninguna inversión previa a la presentación. Una vez que se presentaron, pueden empezar a invertir. Van a riesgo, digamos, de que el proyecto se apruebe. Pero si se aprueba el proyecto, luego pueden rendir todas las inversiones que fueron realizando, ¿sí?, a partir de la presentación del proyecto. Y en esos casos, digamos, cuando se anticipan inversiones por parte de las empresas, la pueden rendir y se termina desembolsando, digamos, una parte, de acuerdo al plan de inversión que cada uno presente, ¿no?, porque cada proyecto es distinto, pero se le puede desembolsar en su propia cuenta, ¿sí? Entonces, en el caso de construcción, si, como decía esta persona que consulta, si termina siendo complicado, una opción es ir anticipando inversiones y rendir todo junto para que se le reintegre en su propia cuenta. Bueno, muy bien. Javier Gómez, de la Secretaría de Industria de José Paz, nos pregunta ¿cuánto tiempo tarda el proceso del trámite desde que entra a la mesa evaluadora hasta su fin? Bueno, eso es relativo, ¿no? Depende de cada proyecto, pero en promedio, según las estadísticas nuestras, digamos, en promedio, desde que uno presenta el proyecto hasta que se aprueba, tenemos un promedio de entre 45 y 60 días de aprobación del crédito. Pero como dije antes, no depende, porque puede haber, como es un promedio, puede haber casos que estén por debajo de ese número
y puede haber casos que estén por encima. Va a depender no solo de la eficacia del programa a la hora de evaluar, sino que de las presentaciones que se realicen, ¿no? Si están completas, si no hay que solicitarles nada adicional, si en el proceso de evaluación nos surgen dudas que tengamos que consultar y que las empresas tengan que responder. Suponiendo que está todo ok, el tiempo debería ser ese, entre 45 y 60 días para la aprobación, y luego, bueno, va a depender de qué tipo de garantías presenten, ¿sí? Si ya a la par que presentan el proyecto están avanzando con una sociedad de garantía recíproca para avalar el crédito, es muy probable que el proceso completo sea entre 3 y 4 meses, desde que presentaron hasta que reciben el desembolso. Bueno, perfecto. Pero es relativo, como les decía al principio. Bueno, Mauricio Funes nos pregunta, retomando con las SGR, dice si la participación de las SGR incrementa el costo del crédito, dado los costos que hay que afrontar con las mismas, dice, a las cuales hay que, además de abonar sus primas, hay que ofrecer contragarantías, generalmente hipotecas, porque no es prioridad, hipotecarias, perdón, porque no es prioridad para el programa ofrecer directamente una hipoteca sin que participe una SGR. Dice, todo ello según bases y condiciones del mismo. No, nosotros no obligamos a elegir una sociedad de garantía recíproca. Lo que sí lo recomendamos desde la experiencia del programa, que lo que hizo incluir a las sociedades de garantía recíprocas es que se agilizó, justamente tiene relación con la pregunta reciente que consultaban sobre los tiempos, los plazos. Lo que se hizo fue agilizar esos tiempos con la inclusión de las SGRs, y es menos costoso que hacerlo directamente con el banco. Justamente por eso se les puso como tope el 1,5% del crédito como máximo. Y además de ser menos costoso, bueno, como dije, es más ágil, pero no en todos los casos se los exige a presentar una garantía de sociedad de garantía recíproca. Puede ser una elección de la empresa, salvo que se encuentre con que está un poco ajustada en el análisis de los estados contables, supongamos, la empresa en cuestión, y en ese caso se le podría exigir, decirle, bueno, yo te apruebo el crédito, pero presentame tal tipo de garantía. En este caso sería una sociedad de garantía recíproca. Pero no están obligados a que sea el tipo de garantía que tienen que presentar. Y otro beneficio que tendrían de hacerlo con una SGR es que, supongamos que la pyme solicita un crédito de 1 millón de pesos, tiene un inmueble que está tasado en 10 millones de pesos. Vamos a hacer un ejemplo así. El crédito representa el 10% del valor del inmueble. En ese caso, si lo hacen directamente con el banco, van a tener todo ese bien inmovilizado, ¿sí?, garantizando el crédito hasta que se cancele totalmente el crédito, o sea, durante 7 años. Si lo hacen con una sociedad de garantía recíproca, solo les va a inmovilizar la parte correspondiente al crédito, es decir, el 100% del crédito, 1 millón de pesos. El resto, lo que le va a permitir es estar calificado por la sociedad de garantía recíproca por un monto superior, ¿sí?, y utilizar esa garantía adicional o sobrante, digamos, para otras operaciones financieras. Entonces, yo creo que ahí, digamos, ya les mencioné 3 ventajas de la utilización de esta herramienta. Pero les repito, puede ser una opción, una elección de la empresa, ¿sí?, salvo casos específicos que se les pida en particular ese tipo de garantía, pero no es una obligación. Bueno, de la agencia Calidad San Juan nos consultan si la prenda puede ser sobre el mismo bien que se está adquiriendo. Sí, si son bienes nacionales, sí. No se puede hacer en caso de que sean bienes importados. En el caso de bienes nacionales, pueden prender las mismas maquinarias a incorporar en el proyecto. Lo que tienen que tener en cuenta es
considerar que tienen que cubrir el 130% del monto del crédito sin considerar el IVA. ¿Sí? Si esa cuenta les da, no habría ningún inconveniente en que garanticen el crédito con las mismas máquinas a incorporar. Muy bien, Carlos Corech nos pregunta si una empresa conformada como sociedad de hecho presenta la carpeta con la misma y parte del proyecto es cambiar la forma societaria a sociedad anónima. ¿Cómo se maneja en este caso el desarrollo del crédito? No se consideran ese tipo de proyectos. Como dijimos en principio, los proyectos tienen que ser proyectos de inversión y se entiende por esto que adquieran maquinarias o equipos y que puedan incluir construcción e instalaciones, ampliación, como decíamos antes, pero no que el proyecto sea la reconversión de la empresa en otro tipo societario. Muy bien, Katy Groseg nos pregunta si un monotributista con 2 años cumplidos como empresa puede presentar su proyecto, y si se trata de una carpintería y si es factible la compra de un vehículo utilitario. No. No a la compra de utilitario. Sí que un monotributista puede solicitar. Ahí el inconveniente que va a tener es el tope de facturación anual, ¿sí? Que tiene suponiendo la categoría más alta del monotributo, no es muy alto, ¿no?, el tope de facturación. Y en esos casos, cuando son unipersonales, tienen que presentar un estado de situación patrimonial y un estado de resultados para poder acceder, y ahí se analizará en principio la relación con el patrimonio neto que tenga la empresa, ¿sí? Va a ser el primer limitante. Pero bueno, sí, por un lado, de que un monotributista podría acceder, dependiendo de qué estado de situación patrimonial y estado de resultados nos presente, y no puede comprar utilitarios. Bueno, si quieren realizar más consultas a través del chat, mientras tanto les comento que esta presentación va a ser grabada. La vamos a subir a YouTube para los que, bueno, quizás se perdieron alguna consulta. Toda la presentación que hoy realizó Pablo va a estar subida en un video y la pueden consultar a través de YouTube. Mientras tanto, también, bueno, les cuento que mientras van haciendo sus preguntas, les damos unos minutitos más. La semana que viene tenemos un taller de emprendedorismo que, bueno, va a estar a cargo del programa de desarrollo industrial sostenible. Son las mismas personas que dieron hace poquito otro taller también que estuvo muy bueno acá en el aula. Así que bueno, eso va a ser el 4 de octubre. Bueno, no sé si tienen más consultas. Nos surgieron nuevas preguntas, así que bueno, les pedimos disculpas nuevamente porque tuvimos algunos inconvenientes con el sonido, por esto que les comentaba de la obra que tenemos, perdón, en el piso de arriba. Se escuchaban martillazos. Eran los martillazos precisamente de acá del piso que tenemos encima nuestro, que bueno, ahora cortaron, pero bueno, se fueron bastante molestos durante un ratito. Bueno, si ya nos surgieron más preguntas, a ver si tenemos alguna. No. Bueno, te agradecemos mucho, Pablo, la presentación. Hubo mucha gente conectada, las preguntas fueron muy buenas, así que nos encanta que la gente participe y bueno, para que pueda utilizar esta herramienta. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Pablo. No, creo que es todo. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos la semana que viene, el 4 de octubre, con el taller para emprendedores. A ver, un segundito más. Sí, Mauricio Funes. No, dice que sí hay una pregunta. A ver, dice si un proyecto si puede presentar un proyecto para la construcción de silos y secadores de cereales. Sí, ¿Puede? sí. Como dije antes, agroindustria está incluido en el nuevo llamado, ¿sí? Como fue en el anterior. Así que sí, podría ser. ¿Sí? Bueno, esa fue la última, así que muchas gracias nuevamente, Pablo. Bueno, siempre es un placer tenerte y gracias por compartir tus conocimientos del FONAPYME en el aula de la CEPYME. Chao, hasta luego.